Bueno, que Dios les bendiga, queridos hermanos. Me alegro mucho verles. Me encanta, a mí una de las cosas que me gusta del domingo, además del viernes y cada vez que nos reunimos, es estar con mis hermanos, ¿vale? Sé que la centralidad de lo que hacemos es y debe ser la palabra de Dios, que es la que realmente debe dirigir nuestras vidas, amén. Así que bueno, hermanos, miren, vamos a continuar con esta serie de esta preciosa epístola a los romanos, de los romanos, en la cual hoy vamos a ver tres versículos, perdón. El versículo 18, 19 y 20. Amén. Y vamos a ver tres cosas de estos tres versículos. Vamos a hablar acerca de lo que es la ira de Dios. Vamos a hablar también acerca de lo que es la revelación natural. Y vamos a hablar de la culpabilidad del hombre. Amén. Así que acompáñenme a este texto de Romanos 1, de 18 al 20, que dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Estos tres versículos van muy conectados con los dos versículos anteriores, en la cual predicó el pastor Ariel el domingo pasado, pero he decidido hacer esta división porque estos textos están muy condensados, ¿vale? Tienen mucho material y mucha información para nuestras vidas. Así que, hermanos, lo primero es la ira de Dios, porque el versículo 18 dice, bueno, hay que destacar que el versículo 16, 17, 18, 19 y 20 son los 5 versículos de los por qué. Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, ¿vale? Porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y aquí comienza porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticias de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Lo primero que hay que destacar, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Saben ustedes, hermanos, que el Evangelio de Dios, y esto es algo que puede a muchos religiosos darnos una bofetada en nuestra cara, el pensar que el parte esencial del Evangelio es la ira de Dios? Si nosotros no entendemos la ira de Dios, si nosotros no entendemos lo que es realmente el corazón de Dios en la ira de Dios, no vamos a entender jamás ni su justicia, no vamos a entender su misericordia. Fíjense qué paradójico, ¿verdad? Y mucho menos vamos a entender la naturaleza de Dios. Si ustedes observan, en el versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Revela. No dice que es derramado desde el cielo. Si bien es cierto que la ira venidera de Dios será derramada desde el cielo, es decir, es desde el trono de Dios que Dios en el día del juicio, si uno podríamos preguntarnos de cómo podríamos resumir lo que va a ser el juicio de Dios, va a ser que la copa de la ira de Dios será derramada. Será el momento en el que ya no habrá más excusas, ya no habrá más puntos de vista, opiniones, sino que vamos a estar todos delante de la presencia de Dios y ese fuego consumidor que Dios va a derramar en su ira, para unos les va a purificar y a otros les va a consumir. Pero aquí la palabra de Dios dice, la ira de Dios se revela desde el cielo. Así que, hermanos, hay que destacar también que la ira de Dios, cuando Cristo murió en la cruz, Dios renovó cuando Él hizo pacto, Él renovó su gracia, Él renovó incluso su ira, la renovó, es decir, Él frenó. Él por medio de la cruz, Dios lo que hizo fue perdón de pecados a toda la humanidad. ¿Y en qué vemos el perdón de pecados? En que no hemos sido consumidos por Dios.
Porque, ¿se acuerdan cuando Cristo en Getsemaní, él ya tenía que ir a la cruz, le quedaba horas tal vez para ir a la cruz? Él fue a Getsemaní a orar. Y él, en esa oración, él clama a Dios y dice, Señor, si puedes, pasa de mí esta copa. ¿De qué copa estaba hablando? La copa de la ira de Dios. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando Cristo fue clavado en la cruz, Dios derramó toda su ira sobre su Hijo, en la cual Él llegó a clamar, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Cuando Dios derrama esa ira sobre la vida de Jesús, sobre su Hijo, lo que estaba automáticamente haciendo es desviar su ira hacia nosotros. Y Él renovó su pacto de la humanidad. Es lo que en teología muchas veces llamamos la gracia común. Ustedes se preguntan que Dios hace llover y salir el sol sobre justos e injustos. Dios tiene benevolencia, Dios es bondadoso, porque vamos a hablar acerca de lo que es la revelación natural y vamos a ver cómo la epístola a los romanos es un compendio de prácticamente toda la Biblia. Es un resumen de lo que es la Biblia. Es una epístola brillante y es una epístola que debemos estudiarla y debemos analizarla. Miren, quiero que me acompañen al libro de los Hechos, capítulo 17, versículo del 30 al 34. Vamos a leer. Para acentuar esto que estamos diciendo, dice Hechos 17, del 30 al 34. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien asignó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquí yo que estoy simplemente ahora introduciéndonos, y valga la redundancia en la introducción, ¿vale? Nos estamos metiendo un poquito, para entender que nosotros no podemos entender la ira de Dios si no entendemos la justicia de Dios. Porque en el versículo anterior, el versículo 17, que dice que el Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios, vuelve a decir, se revela, ¿vale? Por fe y para fe. El Evangelio se revela, la justicia de Dios, es decir, que la justicia de Dios es el Evangelio. Y si en resumidas cuentas, una de las preguntas que se hizo en la coinonía este viernes pasado, que estuvimos hablando, fue cuál es la esencia del Evangelio. Y podríamos decir que la esencia del Evangelio es Cristo. Cristo es la esencia del Evangelio. Cristo es la justicia. Cristo es el justo. Cristo es el hombre que sin pecado, habiendo dejado la gloria de Dios, ¿se acuerdan el texto que estuvo leyendo nuestro hermano Iván en Filipenses 2? Que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó. Bueno, él, hermano, estando en la gloria de Dios, se hace hombre y él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, Dios dice que lo levantó de los muertos y le dio un nombre que es sobre todo el hombre. ¿Cómo? Él es el justo, Él es el verdadero, Él es realmente el Evangelio. Y cuando predicamos, ¿qué predicamos? A Cristo. Si tú no predicas a Cristo, si yo no predico a Cristo, no estoy predicando el Evangelio. Por lo tanto, el Evangelio se revela por fe y para que además la fe se vaya renovando. Es un poco parecido a Hebreos 12, que Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. Por lo tanto, estamos hablando de una persona, no de algo abstracto, no de ideas, no de filosofías. Amén. Así que, hermano, entendiendo esto, la palabra revelar, que es la misma palabra que es apocalipteis, es decir, el mismo apocalipsis, es revelación, que no dice derramado. De la misma manera que la justicia de Dios se revela por fe
y por medio del Evangelio, escucha esto, la ira de Dios se revela por el rechazo del Evangelio revelado. Aquí ya vamos a empezar a ver más cosas. Por eso es que dice más adelante, el hombre no tiene excusa. Miren, cuando se presenta el Evangelio, que es Cristo, a una persona, y el Evangelio ¿qué es? Es que alguien sin pecado me sustituyó a mí y pagó la culpa de mi pecado en el que no tenía nada que ver. ¿Qué pasa si yo rechazo ese regalo? Por eso dice la paga del pecado es la muerte y el regalo, no dice la paga, el regalo de Dios es la vida eterna. Si yo rechazo ese regalo, ¿qué puede haber sobre mi cabeza? Ira. Automáticamente. Porque la ira de Dios, hermanos, no lo vamos a entender nunca, ¿vale? Pero la iglesia, que durante muchos años nos hemos autopercibido más benevolentes que Dios mismo, hemos resaltado más un atributo que es el amor de Dios que otro, que la ira de Dios. ¿Se acuerdan cuando dice Dios es amor, pero también qué? Fuego consumidor, y eso no nos gusta predicar. Pero la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y la justicia de Dios, ¿sabes cuál es? Es que el hombre es impío e injusto, y que con injusticia frena la verdad del Evangelio. Esto ya lo vamos a ver ahora, pero es interesante. Miren, por eso, hermanos, que la ira de Dios es parte esencial del Evangelio. Por eso el Evangelio, ¿qué significa cuando Colosenses dice el acta de los decretos que había contra nosotros y que era contrario fue quitado y clavado en la cruz, lo cual Dios dice que los exhibió públicamente a los demonios, triunfando sobre ellos en la cruz? ¿Cuál es el acta de los decretos que eran contra nosotros? La ley. La ley, hermano, es la santidad de Dios que está sobre la cabeza de todo ser humano. Hermano, nosotros somos muy permisivos en la vida. Aún como cristianos nos permitimos licencias, cosas. ¿Y sabes cuál es el gran problema? Que Dios no se permite licencias. Dios es extremadamente justo. En Él no hay variación, no hay sombra de variedad. No lo hay. Nosotros variamos. Hoy nos hemos levantado con el pie izquierdo y estamos de malhumorados, ¿verdad? Mañana, hoy no queremos orar, no oramos. Mañana sí queremos orar. Hoy hemos venido al culto, el domingo que viene mejor no queremos venir. Así somos, fluctuantes. Hombres llevados por todo viento. Somos de doble ánimo. Pero Dios no tiene nada que ver con cómo es el ser humano. El carácter de Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios, su divino poder y deidad, hermano, es tremendamente aplastante sobre la naturaleza del hombre. Por lo tanto, no podemos escapar. Y es de la única manera que podemos percibir ese poder, esa grandeza y demás, es por medio de Cristo. No hay otra forma. Pero miren, ¿qué pasó en Pentecostés? Para que vean cómo somos los seres humanos. Yo soy así, tú eres así y todos somos de la misma, estamos cortados por la misma, por la caída, amén. Pero ¿qué ocurrió en Pentecostés? Hay personas que resaltan Pentecostés, ¿para qué? Recibiréis poder sobre vosotros cuando haya venido el Espíritu Santo, amén, ¿verdad? ¿Qué pasó en Pentecostés? Vino el Espíritu Santo, ahí nació la iglesia. Ahí por primera vez es el día que nació la iglesia. Esto es otro para hablar de otro tema, porque bueno, los discípulos que estaban con Jesús, bueno, entendiendo la palabra iglesia como el cuerpo de Cristo, ¿vale? El cuerpo de Cristo, llamado iglesia, nace en Pentecostés. Y resaltamos ese hecho que decimos, wow, el poder de Dios, Dios, el amor, vino la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, amén, gloria a Dios. Pero ¿saben lo que ocurrió en Pentecostés, hermano? En Pentecostés ocurrió juicio de Dios también. ¿Se acuerdan cuando en Mateo 3 dice, Juan el Bautista dice, yo os bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí, él os bautizará en Espíritu Santo y
fuego. Y algunos dicen, no, el fuego de ti. Señor, trae fuego, hermano. Si Dios hiciera caso a las peticiones que le hacemos, no quedaríamos ni uno aquí, ¿vale? ¿Qué pide fuego? El fuego consumió. Por eso dice que acto seguido, Juan el Bautista le decía a estos judíos, dice, arrepentidos y haced caminos, haced frutos dignos de arrepentimiento y no digáis en vuestro corazón Abraham tenemos por padre. Porque Dios puede levantar a un hijo de bajo las piedras, pero el aventador está en su mano. Separará la era, la paz del fuego que nunca se apagará. ¿Qué? Pentecostés, hermano, ¿qué pasó en Pentecostés? Se convirtieron en unos 3.000 varones. Y los que no se convirtieron y endurecieron su corazón, les cayó el fuego de la ira de Dios. Y hasta el día de hoy, el pueblo judío todavía no entiende lo que es Cristo. Por eso, en cierta manera, esa maldición que han ido acarreando, ¿verdad? Las persecuciones, el antisemitismo, que hay cosas que no entendemos, pero Dios sí las entiende y las permite. Pero bueno, así que en este texto, ¿y qué pasa con la ley? Miren, acompáñenme a 1 Timoteo 1, del 8 al 10. Primero de Timoteo 1, del 8 al 10. Dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Claro, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Y yo pregunto, ¿quién es justo? Entonces, ¿para quién fue dada? Para todos, ¿no? Sino para los transgresores y desobedientes. Y yo pregunto, ¿qué dicen los 10 mandamientos? Honrarás a tus padres y a tu madre, ¿verdad? A tus padres. Pregunto, ¿siempre honramos a nuestros padres? No. ¿Qué dicen los 10 mandamientos? Dice los 4 primeros mandamientos que van dirigidos a Dios, que solo se pueden cumplir si uno ama a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su mente y con toda su alma. Si no, no la puedes cumplir. No tendrás dioses ajenos. ¿Tenemos dioses ajenos? Si pudiéramos ponerlo en las pantallas, que no se puede, pero si Dios hiciera el poner en la pantalla a todos nuestros dioses que tenemos durante la semana, contaríamos por miles, tal vez. Entonces, ¿cumplimos la ley de Dios? No. ¿Y qué somos? ¿Transgresores y desobedientes? ¿Qué merecemos? ¿La ira de Dios o no? Wow. ¿Vale? Que le fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas. Oh, no, esto hermanos no hay que decirlo porque está prohibido. ¿Vale? Para los sodomitas. Y esto quiero recalcar, hermano, porque vivimos en un mundo, porque estos hombres impíos que con injusticia detienen la verdad, ¿vale? Son los que te quieren decir, implantar hoy por medio del Estado y por medio de muchas fuentes, te quieren decirlo, te quieren inculcar lo que tú tienes que creer, lo que tú tienes que decir y lo que tú tienes que admitir, lo que ellos te dicen que tú tienes que creer, ¿vale? Y esto tengo que hacer un pequeño paréntesis, hermano, porque lamentablemente la caída del ser humano en el Edén, nosotros pertenecemos a una raza adámica, caída, pecadora. La lista es larga, ¿vale? Y la manifestación de la desobediencia a Dios, la manifestación de nuestra propia naturaleza es variopinta. Por eso habla de fornicarios, homicidas, matricidas, y la lista sigue, porque hay en los otros textos que sigue la lista. ¿Vale? Los que se emborrachan, los traidores, los cobardes, la lista es larga. Pero resulta que una de esas manifestaciones son los sodomitas, que es la palabra correcta para definir a alguien que se autopercibe algo que no es. Y dice que para ellos es la ley. Hoy te están diciendo incluso que la Biblia le tuercen, la mano de Dios tuerce la palabra de Dios para decir que no. Pero yo tengo que recalcar una cosa, hermano. A mí una vez me preguntaron, a ver,
¿Tú realmente amas a un homosexual? Por supuesto que sí. Es creación de Dios. Como el homicida, como el patricida, como el borracho, como a toda la lista. ¿Cómo no le vas a amar? ¿Tú sabes la misericordia, hermano, que uno debe tener sobre esas personas? Tú o yo podríamos estar en su lugar tranquilamente, ¿por qué no? ¿Quién me dice a mí de escaparme yo o de tener un hijo que me salga de cualquiera de estas formas? Yo mismo, haberlo sido. Entonces, tener ese corazón de misericordia, de ser incluyente con las personas y excluyente con el pecado. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Jesús no hizo excepción de personas, pero Él excluyó el pecado en su fórmula. Yo no puedo decirle a alguien que amo, no pasa nada, tranquilo, tú sigues viviendo como vives, que no, sí pasa. Porque la vida de Dios está sobre su cabeza y si le amas de verdad le vas a decir la verdad aunque le duela. Sea como sea su condición. Porque además recordemos, hermano, que nuestra condición no ha sido mejor de cuando Dios nos sacó. No ha sido mejor. Al contrario, cuidado, ¿eh? Por lo cual, no hay una medición de si este sí, este no, este sí, este no, este sí, no. Es que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, merecemos la ira de Dios todos. Y por un reconocimiento de esa obra en la que hizo Jesús en la cruz, es la que yo me humillo y soy beneficiario de la gracia de Dios. Sin más, pero cuidado, la gracia que es un favor inmerecido. No es algo que me lo merezca. Entonces, ¿quién soy yo para juzgar a fulano, a mengano, a sultano? ¿Por qué digo esto, hermano? Porque pobrecitos, la mayoría, porque ellos están en el medio de una persona que no lo entienden y le juzgan y le condenan, y por otro lado, un grupo de gente que lo utilizan como moneda de cambio para llevar sus propios fines. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, hermano, aquí no es que Dios diga, no, el pecado, si uno se emborracha, es mayor pecador que el que solamente miente. No. Nuestro ser emanamos por la piel, nuestra corriente sanguínea, nuestra mente, nuestra alma, todo. ¿Qué emana? Pecado. Pecado. Somos miserables. Por eso la corrupción humana es inherente a la caída del ser humano. Por eso Jesús no tenía pecado. Era exclusivo, único. Y era el único cordero de Dios inmolado, puro, que podía presentarse como sacrificio delante de Dios. No había otra forma. Por lo tanto, hermano, acompáñenme a Efesios 4, del 17 al 21. Lo vamos a leer rápidamente porque tengo 16 páginas y voy por la página 2. Aquí nos vamos a quedar hasta el final, hermano. Dice, Efesios 4, del 17 al 21. Además, yo lo repito, pero lo tenéis en la hoja. Lo que tiene en la hoja nos ha facilitado el hermano Job. ¿Vale? Dice, esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en qué? En la vanidad de su mente. Mire, este texto que vamos a leer es muy parecido a Romanos 1, del 18 en adelante. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Lo está diciendo, se puede decir más alto, pero no más claro. Una de las características del impío es la desviación sexual. Que no es algo moderno, hermano, ¿te crees que es algo de ahora moderno? Es algo que ya, por eso la palabra, la Biblia llama sodomita. Y saben una cosa, hermano, que la expresión en los textos de hebreo y griego en cuanto se refiere a este tema, hace una distinción entre el afeminado y el sodomita. No es lo mismo una persona que te dice, no sé por qué siento esto. No entiendo, pero lo siento. Y que es parte de esa naturaleza caída, como puede ser cualquier otra cosa. Aquel que sale con una carroza delante de los niños, delante de mujeres, delante de familias enteras y demás,
exhibir un orgullo que Dios condena, porque eso es una rebelión abierta contra Dios. Y ese es un sodomita. El otro está catalogado porque esto es una cuestión espiritual, hermano. Ni las redes nunca van a tocar este tema. Lo van a hablar de la perspectiva psicológica, la perspectiva de la crianza, de lo que quiera. Pero ¿quién es el que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio? ¿Quién es el que tiene dominado el corazón de la humanidad? ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿Satanás? ¿Usted cree que Satanás está de brazo cruzado? Satanás está operando en las vidas, trayendo confusión, trayendo desorden, trayendo pecado, y todo eso con un fin, es rebelarse contra Dios. Ahora bien, dice, aquí viene la parte, hermano, del texto, del versículo 18, cuando dice que con injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Saben una cosa, hermanos? Miren, la palabra que detienen con injusticia, la palabra impío, viene de Acebella. El Acebello, de ahí viene Eusebella, que significa una vida de piedad. Una vida de piedad es una vida consagrada a Dios, que se refleja en todas las áreas del ser, en lo que pensamos, en lo que hablamos y en lo que obramos. Que por cierto, quédate con esto porque vamos a ver en la revelación natural, vamos a ver una cuestión de esto. La cuestión es, hermanos, que todo el ser es una vida rendida a los pies de la cruz, rendida a los pies de Cristo. Y cuando esa persona está rendida a los pies de Cristo, ¿cómo se ve si realmente es cristiano o no? Por la manera de vivir. Por cómo es. Que así como la naturaleza adámica emana de nuestros rasgos caídos, toda la impiedad e injusticia, un verdadero hijo de Dios refleja todo lo contrario, refleja el carácter de Dios. Por eso la palabra cristiano significa pequeño Cristo, porque se parece al que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y ese poder de andar como él anduvo solo viene por medio del poder del Espíritu Santo, que él es el que nos da el combustible interno para poder vivir una vida de piedad. Pero en este caso habla de impiedad, ausencia total del temor de Dios. Y cuidado con esto, porque ustedes saben, hermanos, que hay personas en el mundo que tienen temor de Dios, aunque no le conozcan. Y eso es muy fácil de detectar. Cuando tú le hablas a alguien de Dios y te escucha, te respeta, dice, hay personas que dicen, mira, yo no sé, no entiendo, algo hay. Yo conozco personas que tienen una manera de vivir, ¿y sabes por qué viven correctamente? Aún con sus defectos, porque todos tenemos defectos, pero correctamente, aún sin ser cristianos. Porque ellos saben que hay algo. No saben qué, no saben cómo se llama, pero hay algo. Y tú les ves el reflejo de su vida y dices, wow, mejor que incluso muchos cristianos. Porque tienen temor de Dios. Un impío no, un impío es un irreverente. Es un contumaz. Es alguien que abiertamente blasfema el nombre de Dios y se recrea en ello además. Y busca personas que le acompañen en ello. Ese es un impío. Dice la palabra de Dios que Dios está airado con el impío todos los días, todo el tiempo. Está esperando a que la copa de la ira se llene, porque no se ha llenado todavía. Yo calculo a ojo que debe estar más o menos al 95% la copa. Sí, porque según lo que dice la palabra, es un decir, ¿vale? Está ya a punto. Y en cualquier momento, ¿cuándo será el día de la venida de Cristo? ¡Wow! ¿Cuándo se ha derramado la copa? Y la gente ya no querrán oír, no podrán. Pero eso será derramado la ira. Pero aquí habla de la ira de Dios revelada, ¿vale? Desde el cielo. Así que, miren lo que dice Isaías 3, del 11 al 15. Ahí va bastante texto, no sé si ven en la hojita. No he querido poner todo, sino es que vamos. Pero dice Isaías 3, del 11 al 15.
Lo leo rápido. ¡Ay del impío! Mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos, de sus caminos, de tus caminos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que hace el impío? El impío tergiversa todo. Al que tiene que estar dirigiendo, miren, hoy vivimos en un mundo, hay alguien que supo escribir que dice, el ser humano, por supuesto, yo le añado el ser humano caído, es el único animal que pone a gente inepta para que les gobierne. Si usted ve una manada de lobos, ¿quién es el que dirige la manada de lobos? El macho alfa. ¿Por qué es reconocido como macho alfa? Porque es el más fuerte, es el que guía la manada, ¿o no? Bueno, los seres humanos somos los únicos que ponemos al más inepto para que nos guíe y nos gobierne. Por lo tanto, hermanos, miren lo que dice aquí, versículo 13. Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las casas de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Saben de quién se está dirigiendo aquí directamente, no? Del que nos dirigen, de los que nos gobiernan. Y no estoy hablando de este, del otro, estoy hablando de todos. Todos. Todos los gobiernos a través de la historia, se llamen como se llamen, le pongas el nombre que quiera, que tú te afilies a uno, que tú te afilies, todos por igual están bajo el maligno y es por esa razón que Dios dice, orad por los que os gobiernan para que vivas en paz. Porque ellos no están por la labor de mejorarte la vida, porque el príncipe de este mundo, que son los que gobiernan las naciones, usurpando el lugar que le pertenece al príncipe de paz, que es Cristo, es el que controla y sabe cómo manejar todo el tema para que los hombres realmente seamos esclavos, ¿vale? De un sistema, el que sea el sistema. Y voy a leer rápidamente, Proverbios 29:2. Cuando los justos aumentan, el pueblo se alegra, pero cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Yo pregunto, miren, miren, ha habido algunos momentos por aquí, por allí, en la historia, donde el mundo ha sido gobernado con gente íntegra, que por cierto no han durado mucho en el poder, porque se los han barrido rápidamente. Ahora nosotros estamos oyendo voces que no entendemos esto, lo otro, es toda una serie de confusión y de cosas que hay que estudiar mucho, hermano, para no ser engañado en cuanto a estos temas, pero no hace falta, lo que hace falta es estar bien agarraditos al Señor, amén. Bien agarrado, bien empapado de su palabra y consagrado a Dios. Porque la luz del Evangelio, Él dice que la palabra de Dios es sabio al sencillo. No necesitamos ser grandes, pero sí es cierto que el diablo hoy está rizando el rizo, está revolviendo las aguas, lo que antes era blanco ahora es negro, lo que es verde, y está todo así, ¿vale? Pero hay unos personajes, pobrecitos, que están ahí, que hacen lo que pueden, que van a durar 4 telediarios, que se lo van a quitar del medio, como quitaron a muchos. ¿Pero por qué? Porque estos impíos que están abiertamente en rebelión contra Dios, no el sistema impío del mundo, con injusticia van a frenar. ¿Y cómo? Matando, asesinando, borrando, sacando de mapa a personas que te están diciendo no vamos a consentir esto para las naciones porque el globalismo, la globalización, por ejemplo, es oprobio al pueblo, va a ser esclavitud al pueblo. Esto es para otro tema, hermanos, pero te los puedo asegurar que sí. Venga unidos, venga todos unidos, todo venga unido y mientras más revuelto mejor. No, hermano. Yo voy a golpear la puerta de tu casa y te voy a decir, ¿puedo entrar a vivir? Y si tú me dices que no, te voy a decir, me da igual, la ley me dice que sí puedo. Y te digo, yo soy traficante, ¿vale? Soy maltratador, pero yo por ley puedo entrar a tu casa a vivir, ¿vale? Porque ya se los ejemplifico. Esto es un ejemplo de lo que se nos viene, amén.
Así que, hermanos, miren, Isaías 10:1 dice, ¡ay de los que decretan estatutos inicuos! ¿Te suena? ¿Te suena, hermano, lo que nos estamos oyendo? Dice, y de los que constantemente escriben decisiones injustas. Ese hombre impío, que es el que nos gobierna, está constantemente poniendo leyes en contra del cristianismo, en contra de la familia, en contra del bienestar, en contra de la paz. Por eso ahora se nos avecina una guerra, hermano, cuidado. Cuidado que la cosa está calentita, porque el diablo está ya que sabe que le queda poco tiempo y se nos viene una que más vale que estemos bien agarrados al Señor, ¿vale? Mateo 23:13 dice más, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque se reina el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar los que están entrando. O sea, la persona que aquí nadie es inocente, ¿vale? Somos todos culpables. Pero aquel que quiere entrar en el reino de Dios no lo va a tener fácil. Porque se va a encargar el diablo a través de sistemas religiosos y políticos para que tú o yo o quien sea le dificulte ver con claridad la gloria de Dios. Se van a encargar. Yo puedo decir humanamente, en mi opinión, por lo que he estudiado, que porcentualmente hoy el 90% de la religión más vale perderlos que encontrarlos. El 90%. Y va en aumento. Así está el panorama. Imagínate lo que no sea religioso. Esto va cada vez a peor, ¿vale? Ahora, hermano, miren, ¿qué es la revelación? Aquí vamos a entrar en algo que es bonito, es precioso. Miren, y perdonen esta expresión, de los desaguisados que se suelen hacer cuando se interpreta la palabra de Dios, uno de ellos es la carencia o falta de comprensión de las dispensaciones. Y uno puede decir, a ver, pastor, para que ustedes me entiendan, ¿qué es la dispensación? Es la manera de gobernar que Dios tuvo en la historia de la humanidad. Desde la creación de Adán hasta que Cristo venga. Todo ese tiempo, básicamente porque, miren, les explico. La dispensación no es una invención del hombre, no es algo que los teólogos hayan inventado, es algo que ya los padres de la iglesia ya lo veían. No le daban este nombre, dispensación, ¿vale? Que la palabra dispensación es de economía, que significa gobierno, les daba otro nombre, pero lo cierto es que Romanos, vamos a ver, y el pasaje del Salmo 19 es un pasaje extremadamente parecido a Romanos 1, que lo leyó nuestro hermano Eduardo cuando cantamos, que ya lo vamos a leer. Pero saben básicamente, y lo vamos a ver, miren, si nosotros vemos aquí, dice el versículo 20, dice las cosas invisibles de él, el 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde de la creación. Revelación natural. Esa es Dios muestra sus atributos por sus atributos no comunicables, porque hay dos tipos de atributos, los comunicables y los no comunicables, es revelado a través del hombre, su poder, su deidad, su justicia, todo, y lo ve. Miren, cuando una persona contempla la naturaleza y no extrae no extrae de la revelación natural el conocimiento de Dios, escucha esto, no tiene excusa delante de Dios para seguir avanzando en la revelación de Dios. Hasta un niño se sorprende de la creación. Porque la creación grita, miren, vamos al Salmo 19, porque lo dice mejor, lo habla mejor. Y lo voy a leer rápido, pero no me voy a detener en los puntos esenciales. Porque antes de leer esto, quiero decirles, miren, la dispensación es que Dios ha gobernado el mundo en 3 fases o eras determinadas en la historia. La primera es la era de la conciencia. La era de la conciencia es una era en la cual el hombre se movía por una tradición pero ¿cuál es la tradición? Del poder en la creación. Por eso la Biblia habla mucho, por ejemplo, en Hebreo 3, que entendemos por fe, que los cielos y la tierra fueron creados por la palabra, lo que creemos por fe.
Y hay muchos textos que hablan de esto. Entonces Dios se movía con Abraham, con Noé, con Set. Por ejemplo, pongo personajes que son antes de la ley mosaica. Luego Dios escoge un pueblo y le da las leyes. Que ahí viene lo que es la revelación especial, que es la revelación testimonial de Dios. Dios da testimonio a través de la ley. Porque Dios revela sus pensamientos al hombre en los 10 mandamientos, en los preceptos. Ya Dios empieza a tener una relación con el pueblo de Israel, ¿vale? Pero luego cuando viene Cristo, esa revelación se amplifica y lo que primero Dios se reveló por las cosas hechas, por lo que Dios hacía con sus manos. Luego Dios se revela por sus pensamientos y las intenciones de su corazón. Hasta que Dios dice, aquí estoy. ¿Qué dijo Jesús? El que me ve a mí, ve al que me envió. Cuidado. ¿Qué dice en Hebreos también 1 cuando dice, y Dios habiendo hablado en otros tiempos, de muchas maneras, por los padres y los profetas, hoy nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo? Son esas dispensaciones. Y miren, por ejemplo, perdónenme, vamos, antes de leer esto, es mejor que vayamos a Romanos. Vamos a Romanos 1, ¿por qué? Porque quiero como base Romanos 1. Aquí en el versículo 19-20 claramente dice que no hay excusa porque lo que de Dios se reveló, Dios se lo manifestó. Pero doblen la hoja y vayan al capítulo 2 de Romanos. El versículo, por ejemplo, porque es todo prácticamente el capítulo, pero miren, versículo 17. ¿Qué empieza a hablar aquí Romanos? La ley, que es la dispensación de la ley. Y aquí tú tienes por sobrenombre judío. Dice, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad. Instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. ¿Vale? Y esto yo les animo a que lo lean, no me voy a poner. Pero vayan conmigo al capítulo 3 de Romanos, versículo 21. ¿Qué dice? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios, ¿se acuerdan quién frena con injusticia la verdad? Los impíos. ¿Cuál es la justicia? Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta? Cristo. Ahora, vayamos al Salmo 19. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿vale? ¿Qué dice en Romanos? Que la ira de Dios, su divino poder y la ira se hacen claramente visibles por medio de ¿qué? De las cosas hechas. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día. Dice, y una noche a otra noche declara sabiduría. Entonces, ¿qué está queriendo decir aquí? Hermano, no hay excusa para decir, no puede haber de algo creado con esa perfección, esa hermosura, esa belleza de la creación, no puede haber alguien detrás que no sea un creador. Por eso muchas veces no, la creación espontánea. Hoy que los impíos hoy te quieren decir en las universidades, el evolucionismo es una creación de la gente impía y que es injusta y que detienen con injusticia la verdad para que la gente no crea que detrás de cada cosa creada tiene que haber por ley un creador. No puede ser nada así espontáneo. Y si hay algo espontáneo es el caos, no es la belleza, como podemos contemplar en la naturaleza. Por eso una noche declara otra noche sabiduría, no hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz, claro, lo invisible de Dios. ¿Sí, no? Dice, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras, que no hay excusa. De ellos puso tabernáculo para el sol, etcétera, etcétera. Versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio, por eso se habla de la revelación testimonial, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y luego el último versículo que dice,
sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, ¿y qué? Y redentor mío, ¿vale? Entonces, el ultradispensacionalismo, bueno, B7, pero básicamente Dios gobierna en estas tres dispensaciones, ¿vale? Y cuando uno entiende esto, uno entiende por qué Dios a Israel le mandaba como instrumento a matar y a destruir a los bebés. Esto no, ¿vale? Perdonen que, pero la palabra dice, ¿vale? De repente aparece Jesús y te dice, ama a tu enemigo. Y si te da una mejilla, pon la otra. ¿Vale? Esto lo vamos a debatir en el viernes de comunión porque ahora no da tiempo, ¿vale? Pero, así que hermano, el asunto es que la revelación de Dios por medio de su pueblo siempre escucha esto que es importante. Lo he anotado porque si no lo anoto se me iba a olvidar. La revelación de Dios por medio de su pueblo siempre ha atentado contra el statu quo del momento. ¿Ustedes saben lo que es el statu quo? El estado actual. Significa estado actual. El diablo ama el estado actual del mundo, porque él es artífice de ello. De repente viene el cristianito de a pie y le pega una patada a su chiringuito que ha montado. ¿Y qué te crees que va a hacer el diablo? ¿Contra quién te crees que va a atentar? Contra no solamente el cristiano, sino contra la ley de Dios. Va a atentar contra la ley de Dios y va a cambiar las leyes, va a cambiar todo. Y va a atentar contra los principios y el corazón de Dios, porque es su enemigo eterno de Dios. El creyente, cada vez que predica el Evangelio, cambia el estado natural de las cosas. No, hermano, la predicación del Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo el que cree. Yo pregunto una cosa, yo voy caminando aquí, por la vida, y yo soy sabio en mi propia opinión. Bajo mi opinión no hay nadie más sabio, ni siquiera Dios, porque si no Dios podría entrar tranquilamente. Y yo voy caminando así, con todas las estructuras mental, con el orgullo, con la autosuficiencia, con todo lo que yo, y voy caminando así. De repente me predican el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, y hace impacto en mi corazón, en mi vida. ¿Qué es lo que hace? Cambia mi naturaleza, por eso que dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, necesita ser cambiado de naturaleza. Cambia mi naturaleza y ahora ya empiezo a caminar para mí. Aparte de que eso es un milagro extraordinario que es poder de Dios, eso al diablo no le gusta, porque le está robando de su reino de las tinieblas, les está robando a la gente por el poder del Evangelio. Y el diablo no se va a quedar de brazos porque es una lucha de reinos, hermano. Es una lucha de reinos. Así que, hermanos, en Mateo capítulo 6, versículo del 9 al 10, lo vamos a leer. Mateo 6, del 9 al 10. Miren lo que dice. Dice, vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y aquí empieza a describir, hace toda una descripción de todo lo que tiene que ver con dos cosas. Lo primero, que cuando uno ora, ¿sabe cuándo? Porque cuando uno ora, hermano, está invocando el reino de Dios en un reino que no le pertenece a Dios. O sea que cuando el reino de Dios interrumpe en tu vida o en la mía, lo que está haciendo es abrir brecha y hacer retroceder las tinieblas. Por eso es incoherente un cristiano que dice que vive para su reino, vive para su creador, vive para su Dios y vive como un impío. No es coherente. No hay forma de explicar esa incoherencia. Es importante entender eso. Cuando en Romanos 12, por ejemplo, no os conforméis a este siglo. No os conforméis, no toméis la forma del sistema del diablo, porque quien reina el sistema son los impíos que están tratando que con injusticia detener la verdad de Dios. Y tú quieres predicar la verdad,
haciendo alianza con los impíos. El yugo desigual, ¿qué convenio tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Por eso, hermano, el hecho de rechazar rotundamente todo eso es símbolo, sinónimo de que Dios está obrando y operando en esas vidas. No es por lo prudente que la persona es. Cuando yo rechazo de pleno todo lo que viene de las tinieblas del diablo y me opongo en contra, además, predicando el evangelio y demás, no es porque yo sea listo, ni entienda, ni sea bueno, es porque el Espíritu Santo reina ahí. ¿Vale? Y el Señor está avanzando. Segundo de Pedro 3, del 3 al 6. Sabiendo primero esto, que los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Y escucha esto, no sé si lo tienen anotado muy bien. Miren lo que dice, versículo 5. ¿Qué dice? Esto es peligroso lo que vamos a leer, Esto es tremendo, hermano. Porque pues, que son pobres, son víctimas porque no entienden, no conocen a Dios. Dice, estos ignoran ¿qué? Por eso le dicen romanos que no tienen excusa. Porque estos ignoran voluntariamente. Recuerden que lo que estamos hablando es del impío, aquel que gobierna. Aquel que Dios le ha puesto en un lugar para ser un benefactor, ¿vale? No un opresor. Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. ¿Ves cómo relaciona la revelación natural que proviene del agua y del agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua? El Salmo 7 del 11 al 17, lo voy a leer rápido. Dios es juez justo y Dios está airado con el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, la espada de su palabra, de su boca. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad. Él dio a luz engaño, pozo ha cavado, lo ha ahondado y el hoyo que hizo caerá, en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré al Señor conforme a su justicia y cantaré el nombre de Jehová el Altísimo por esa justicia. ¿Saben una cosa, hermano? Esto es como una pincelada para... ¿Saben por qué Israel, pueblo de Dios, en su tiempo, Dios mandó o lo utilizó como instrumento para hacer desaparecer a pueblos enemigos? Y uno dirá, ¿dónde está el Dios bondadoso que tenía misericordia de estos pueblos? Miren, estos pueblos, para los que no saben, cuando Dios daba esa orden, ¿vale? Estos pueblos eran pueblos totalmente sanguinarios. Eran pueblos totalmente... Lo peor que te puedes imaginar, no lo voy a describir, lo peor que tú imagínate lo peor en tu cabeza, en tu mente. Lo peor. Sacrificios de niños, o sea, de todo. Entonces, cuando ya la oportunidad de volverse a Dios se cumplía, el tiempo se cumplía, Dios utilizaba a Israel para que Israel tomara conciencia de la gravedad de la ira de Dios. Miren, los israelitas se llenaban de sangre, Dios dice, esa es la paga del pecado, la muerte. Tú ten cuidado, y los judíos y los israelitas, ten cuidado porque a ti te puede pasar lo mismo. Por mira de Dios. En los 10 mandamientos, cuando dice no matarás, uno dice, bueno, entonces Dios se está contradiciendo. ¿Vale? Porque utilizaba a Israel para... Bueno, ahí, cuando lo leemos así, evidentemente no podemos tener más luz, pero en hebreo hay 2 acepciones para la palabra matar. Una es rashat y otra es mut. La palabra mut, de ahí viene la etimología de mutación, y que significa un cambio. Dice, cuando en los 10 mandamientos, por eso hoy te dicen a ti que no es lo mismo matar que asesinar. El asesinato es con agravio. Yo puedo estar
trabajando, hermano, y se me cae una herramienta, le cae en la cabeza, uy, y mato. O ir en el camino y de repente un accidente y maté a alguien. No lo asesiné, lo maté, ¿o no? Bueno, Dios hace una distinción muy clara en esa. Dios condena el asesinato, pero es parte, Dios, ¿quién da la vida y quién la quita? Dios. ¿Pero Dios asesina? No. Dios la quita. Aún más, ¿qué es mutación? Mutación es un cambio, se va mutando, va cambiando. Bueno, nosotros, hermanos, cuando morimos, no se quedó todo ahí. ¿O no? Cambiamos. El que muere sin Cristo, ¿a dónde va? A la perdición. Y el que va con Cristo va al cielo, pero no se quedó todo ahí. Hay un cambio. Y Dios es el que, por eso, por medio del pecado entró la muerte. ¿Vale? Y esto es simplemente una pincelada para hacer ver que Dios es extremadamente justo. Así que, hermanos, seguimos adelante. En el versículo 19 dice, porque la ira de Dios, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Esto, hermanos, lo mismo lo habla, por ejemplo, Romanos 9, 22 al 23. Miren lo que dice. Romanos 9, del 22 al 22 y 23, dice, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. ¿Se dan cuenta? Hermanos, miren, ¿saben que si bien es cierto que la historia de la humanidad se divide en eras, en tiempos muy marcados del gobierno de Dios, sí es cierto que Dios siempre ha ido ejecutando estas series de formas de gobierno que Dios tiene? Porque hoy, yo siempre digo esto, hermanos, miren, si bien es cierto que la creación es la manera de cómo Dios se manifiesta al mundo, por lo cual no hay excusa, pero el hecho de que Dios se haya revelado por la ley y luego por Cristo, que es la ley encarnada, no significa que la revelación natural no sea para nosotros hoy. También lo es. También lo es. Y para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese el nombre de Cristo, Dios se ha mostrado de muchas maneras, de muchas formas. Por lo tanto, llegará a un punto donde que toda boca se cerrará. Dirás, no, por todos lados veo evidencia. Lo que pasa, hermano, que como decía alguno, decía que según la actitud, según el corazón, podemos ver a Dios en todas partes o no verlo en ningún sitio. Todo depende de nuestra actitud de corazón. Por eso, sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y nuestra actitud. Y la actitud es la que nos hace reconocer nuestros pecados, arrepentirnos delante de él y vivir en obediencia. El que no vive en obediencia porque no tiene una actitud correcta delante de Dios. Es una actitud de rebeldía. Y recuerden que yo siempre digo, hermano, de la rebeldía a la rebelión hay un trecho muy corto. Ya, yo soy rebelde porque soy así, yo soy así. Vale, sigue así. Vas a terminar luchando contra Dios. Peleando contra Dios. No hay término medio, no hay neutralidad. Dios da suficiente conocimiento para que le busquen. Si los seres humanos no extraen la naturaleza básica de Dios y le buscan, simplemente no tienen excusas. ¿Se dan cuenta? No hay excusa para no buscar a Dios. ¿Por qué dice Isaías 55? Dice, porque vuestros caminos, dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Dios, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. ¿Por qué? Aquí viene el por qué. Y sencillamente porque mis caminos, dice Dios, no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Entonces, por esa sencilla razón, que no hay excusa. Hermano, así que esa revelación general que Dios da, que es el conocimiento de Dios por medio de la naturaleza, exalta dos cosas de Dios. ¿Sabían que exalta dos cosas la naturaleza? Una, su poder. ¿Ustedes han contemplado alguna? Ahora que hay medios tecnológicos con telescopios electrónicos y demás, que podemos ver
miles y miles de kilómetros, que podemos ver constelaciones, galaxias y demás, hermanos. Yo veo eso y la verdad que no soy más que una mota de polvo. ¿No? Y no hablo de tamaño, hablo de importancia. Soy una mota de polvo de importancia en medio de todo eso. Y yo digo, ese es mi Dios. ¿Cómo no lo voy a honrar? ¿Cómo no lo voy a amar? ¿Cómo no le voy a buscar? ¿Cómo no voy a desearle? ¿Cómo no voy a querer desvivirme por Él? Y luego su deidad, esa magnificencia de Dios, esos atributos que solo le pertenecen a Él. Uf, hermano. Y que Dios nos los reveló por medio de Jesucristo. Es tremendo. Amén. Así que, hermanos, para concluir, recuerden que, por cierto, en la hojita ya tienen las preguntas de la coinonía. Qué privilegio, ¿eh? Y el hermano me lo tengo que sacar ahí a tirabuzón, ¿eh? Hermano, ¿y la pregunta para cuándo? Hermano, ¿y la pregunta? Bueno, vamos, la pregunta, formula pregunta. Pero yo normalmente lo suelo hacer los otros días y demás. Pero bueno, ya tenéis las preguntas de la coinonía. Por lo tanto, eso es el resumen de la predicación, son las preguntas de la coinonía que vamos a desarrollar y demás. Pero piensa en esto, hermanos, una cosita que nos quede claro es, primero, que no hay excusa, ¿vale? Nadie tiene excusa de decir, no, Dios no existe, no lo hay. Dos, todos los gobiernos en toda la historia, en todos los tiempos, se ha esforzado y se ha dedicado exclusivamente a torcer la verdad, es decir, la realidad, a torcer la realidad. ¿Se acuerdan cuando Satanás le dijo, no, Dios te dijo más, yo te digo? Bueno, esa frase se sigue repitiendo hasta el día de hoy. Entonces, cuando peligro de un cristiano que no estudia, el peligro que corre es ser llevado por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar utilizan las artimañas del error, utilizado por el príncipe de las tinieblas. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es una cuestión que está allá, es un problema que lo tengo aquí. Y que si yo no me dispongo a rendir mi corazón completamente, porque aquí no se trata de forzarnos intelectualmente, aquí se trata de rendirnos de corazón a Dios, para que Dios brille en nuestro corazón y haga sabio al que es sencillo. Amén. Vamos a orar. Señor Padre Santo, qué grande es tu palabra, Señor, y qué grande eres tú, Señor. Qué hermoso eres, Padre. Pocas son las palabras, Señor, y corto nos quedamos, Señor, cuando queremos alabarte, Dios mío. Lo único que nos queda en la alabanza de nuestras vidas es arrodillarnos, rendirnos delante de ti, y por qué no muchas veces llorar como niños, Señor. Llorar delante de ti, Señor, y viendo la grandeza, cómo, Señor, se cumple cuando tu palabra dice que cuando tú haces sabio al sencillo, y que tú prendes al sabio de este mundo en su sabiduría, y que tú has escogido lo vil y menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios de este mundo, de que esos impíos que con injusticia frenan tu verdad, Señor. Padre de la iglesia es columna y baluarte de la verdad, y estamos en la tierra para enfrentar al reino de las tinieblas, Señor. Con los poderes del siglo venidero, con los poderes que tú nos has dado, Señor, el poder del Evangelio, Señor, la cual es la espada del Espíritu, mi Dios, que penetra hasta lo más profundo, Dios mío, y hace retroceder todas tinieblas. Es la que lleva cautivo todo pensamiento a tu obediencia, Señor. Es la que hace retroceder al diablo. Es la que quita las vendas mágicas puestas por este sistema, Señor, en los corazones de los ingenuos, Señor, que creen, Padre, que el mundo y su sistema están para que nos hagan favores. Eso es lo más contrario de tu palabra, Señor. Tú mismo supiste decir, alejado de mí, nada podéis hacer. Y seremos engañados por el diablo. Y seremos, Señor, engañados por el sistema en el que vivimos, Padre. Por eso ayúdanos, Señor, que tu misericordia nos alcance, Señor, y que por lo menos tengamos un destello de luz para reaccionar, Señor, a tiempo y podernos volver a ti. Porque como dice tu palabra, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a mí. Ayúdanos en esto, Señor, a todos, Padre. Ayúdanos porque el que cree estar firme, mire que no caiga, Señor. Y no hay nadie que sea autosuficiente o capaz de mantenerse en pie, a menos
que tú estés ahí por tu gracia, Señor. Te lo pido, Señor, te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén, Señor. Que Dios les bendiga, hermanos.